Hola, ¿qué tal muchachos? Continuamos con el curso de temas selectos de Física 1 en este primer bloque que se llama estática. En este video vamos a desarrollar el tema de la primera condición de equilibrio mediante un método muy particular denominado teorema de Lamy. Recuerda que la estática es la parte de la física que va a analizar las situaciones de equilibrio de los cuerpos, es decir, cuando son sometidos a varias fuerzas pero su resultante es cero, y que estamos trabajando en un sistema de referencia inercial, que son aquellos donde no hay aceleración ya que los objetos se encuentran en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. En estos sistemas de referencia inerciales se cumplen perfectamente las leyes de Newton. Debes tener presente el concepto o la idea de fuerza. Y recuerda que una fuerza se manifiesta siempre que existe cuando menos la interacción entre dos cuerpos. ¿Sí? Las fuerzas para su estudio se clasifican en coplanales cuando están en un mismo plano, colineales cuando actúan en una misma línea de acción y concurrentes cuando se aplican en un mismo punto. A partir de esto podemos mezclar lo que ya conoces y se han visto en los temas anteriores, por ejemplo los sistemas de fuerzas coplanales y concurrentes. Y te recuerdo lo que viste como método analítico, donde se te presentaba un sistema de varias fuerzas y el desarrollo consistía en llegar a determinar lo que se llama vector o fuerza resultante, es decir, aquella fuerza que sustituye a todo el sistema de fuerzas realizando el mismo efecto, el mismo trabajo. ¿Por qué es importante que tengas presente esto? Porque la primera condición de equilibrio tiene como antecedente este método analítico con una diferencia. Ahora vamos a conocer que la resultante vale cero. Ya sabemos el valor, valga la expresión, ya tenemos la solución de esta parte. Ya conozco que el vector resultante vale cero. Y para que se te quede más claro lo que es la primera condición de equilibrio, aquí en la pantalla te presento una figura que trata de representar una caja. Ahora imagínense por favor que a esta caja se le aplica una fuerza a la derecha, pero yo quiero que la caja no se mueva. ¿Qué tengo que hacer? Pues pedirle a alguien que aplique la misma fuerza que aplique a la derecha, pero a la izquierda, para que se anule y la caja precisamente no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda. Si alguna persona amarra la caja y le aplica una fuerza verticalmente hacia arriba, ¿sí? Y yo quiero que la caja no se mueva para que cumpla la condición de equilibrio, entonces otra persona tendrá que aplicar el mismo valor de fuerza pero vertical hacia abajo. Si eso lo trasladamos a lo que se llama sumatoria, es decir, sumo la fuerza a la derecha con la fuerza a la izquierda, recuerda que la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Si esta vale 20 a la derecha y a la izquierda vale 20, entonces tengo que la sumatoria, es decir, el resultado de las fuerzas en X va a ser 0. Y lo mismo aplica con la sumatoria o resultado de las fuerzas en Y. Y estas dos ecuaciones que aquí te presento en la pantalla son las ecuaciones que definen a la primera condición de equilibrio. Todas las fuerzas que actúan en el eje X deben ser igual en su sumatoria a 0. Y todas las fuerzas que actúan en el eje Y en su valor de sumatoria deben ser igual a 0. Es decir, si aplico 5 fuerzas hacia arriba y entre las 5 suman 100 newtons, pues no me importa cuántas fuerzas yo aplique hacia abajo, pero deben sumar también 100 newtons. Estas son las características que deben cumplir los objetos para que se encuentren en esta primera condición de equilibrio, que también se les llama equilibrio de traslación. Pero hay algunas consideraciones, ¿sí?, que debemos tener en cuenta antes de presentar los ejemplos. Primero, ya hemos platicado que la resultante es 0 y que el equilibrio debe ser cuando el objeto está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, también debemos considerar que el cuerpo es rígido, es decir, que si a un cuerpo que se encuentra en equilibrio le aplico una fuerza, este cuerpo no se va a deformar, y en dado caso que se deforme, ese valor de deformación va a ser muy pequeño, de tal manera que se desprecia, es decir, no le hago caso. Y también debes tener en cuenta que las fuerzas deben actuar sobre lo que se llama el centro de gravedad, porque son fuerzas puntuales, es decir, que se aplican en un solo punto. En esta figura que te pongo acá,
pues si yo considero que estoy aplicando una fuerza sobre el avión, se va a aplicar exactamente sobre su centro de gravedad, no adelante ni atrás, sino exactamente en el lugar que se considera concentrado toda la masa y todo el peso de ese cuerpo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a presentar los ejemplos de esta primera condición de equilibrio, y recuerda que las fuerzas deben ser coplanales y concurrentes. Pero antes de presentar el método, simplemente te comento que hay dos formas de solucionar estos temas, estos problemas. ¿Sí? Aquí en esta pantalla que está al lado derecho, en esta imagen que estoy marcando acá, se presenta un caso hipotético. Imagínate que esta caja, este tablero, esta masa que aquí dice que vale 50 newtons, la sujeto con una barra hacia la pared, y al mismo tiempo de esta barra la sujeto sobre la parte superior de la azotea con una cuerda, ¿sí? Y entre la barra y la cuerda pues están soportando al peso de este objeto. Entonces para sacar, en este caso, ya sé que la resultante es 0. Aquí el chiste es encontrar cuánto está cargando el cable del lado derecho y cuánto está soportando la barra del lado izquierdo, aquí representada por tensión 2 y tensión 3. Entonces ya conocemos que la sumatoria es 0. Hay dos procedimientos que normalmente se realizan. El primero es resolverlo de manera muy semejante al método analítico y al final determinar un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, cuyas incógnitas van a ser precisamente las dos tensiones. ¿Sí? Este método nada más te lo menciono, no es el objetivo de este video por la situación de la explicación en la contingencia. Y el otro método es aplicar un teorema que desarrolló un personaje que en su honor lleva el nombre de teorema de Lamy, y es aplicar estas formulitas que ahorita a continuación te las voy a poner. ¿Sí? Pero antes de poner ahora sí el ejemplo, te presento aquí lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es la representación de fuerzas que actúan en un sistema. Aquí en el lado izquierdo te presento un semáforo que está sujeto, que está colgado de dos cuerdas con estos ángulos aquí en la parte superior, y entre las dos cuerdas están cargando el semáforo. Bueno, si en este punto de concurrencia yo dibujo un eje de coordenadas, sobre este punto de concurrencia que estoy señalando aquí con el cursor, voy a representar las fuerzas que están actuando en este sistema. Está claro que el peso del semáforo, que está representado aquí por T3, tensión 3, está actuando verticalmente hacia abajo, y que estas dos cuerdas o estos dos tirantes están actuando verticalmente, no vertical, están actuando hacia arriba sobre su misma línea de acción. Entonces estas tres fuerzas que están representadas con azul, dibujadas en este plano cartesiano, en este eje de coordenadas XY, se llama diagrama de cuerpo libre. Ya no pongo las figuras, únicamente hago la representación de las fuerzas. Bueno, ahora sí, te presento lo que se llama el teorema de Lamy. Hay un enunciado que dice que fue promovido por el francés Bernard Lamy, ¿sí? Y que dice que cuando un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio de traslación y está sometido a la acción de tres fuerzas, la magnitud de cada una de estas fuerzas es directamente proporcional al seno de su respectivo ángulo opuesto. Bueno, espero que no lo hayas visto como trabalenguas. Vamos a tratar de explicarlo aquí con la figurita, ¿sí? Observa que aquí tengo tres fuerzas concurrentes, y lo que estamos sacando aquí en esta figura es los ángulos entre las fuerzas, ¿sí? ¿Qué ángulo hay entre la fuerza F1 y la fuerza F2? ¿Qué ángulo hay? Le llamé teta. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza F2 y F3? Le llamo alfa, este simbolito del pescadito. Y finalmente, ¿qué ángulo hay entre la fuerza 1 y la fuerza 3? Le llamo beta, como una B alargada. Y a partir de estos tres ángulos, ¿sí?, están representados en esta figura,
Y recuerda que como estamos completando una vuelta completa, la suma de estos tres ángulos siempre va a ser igual a 360 grados, ¿sí? Y propiamente el teorema de Lamy establece que la fuerza 1, observa que aquí pongo la fuerza 1, entre el seno del ángulo opuesto, fíjate que la fuerza 1 está aquí y el ángulo opuesto, es decir, el ángulo que forma F2 y F3, está opuesto, está enfrente a F1, es alfa. Entonces divido la fuerza 1 entre el seno del ángulo opuesto, igual a la fuerza 2 entre el seno del ángulo opuesto. No quiero que parezca trabalenguas, pero observa y pon cuidado en lo que estoy diciendo. F2 entre el seno del ángulo que forman las otras dos fuerzas. Si estoy viendo fuerza 2, las otras dos fuerzas son F1 y F3 y el ángulo que forman aquí le llamé beta. Y va a ser igual a la fuerza 3, es una igualdad de tres razones. ¿Sí? F3 entre el seno del ángulo que forma la fuerza 1 y la fuerza 2. De tal manera que aquí lo represento como teta. ¿Sí? Este teorema en realidad es una consecuencia de la aplicación de la ley de senos, ¿sí? Formando un triángulo de fuerzas. Te pido que lo analices de manera muy particular para que te des cuenta que no está tan enredado, únicamente es ubicar las fuerzas y los ángulos que están contrarios. Bueno, puedes regresar a la pantalla las veces que sea necesario, puedes pausar el video y para no extendernos mucho vamos a presentar dos ejemplos. En el primer ejemplo retomo el caso de la figura del semáforo, vamos a darle valores, donde el semáforo tiene un peso de 490 newtons y está colgado por dos cuerdas. A una le voy a llamar la cuerda sometida con la tensión 1 y a otra va a ser la tensión 2. Estas dos cuerdas forman ángulos con respecto a la superficie horizontal superior de 37 grados al lado izquierdo y 53 grados al lado derecho. Se trata de determinar cuánto está cargando precisamente el cable 1, llamado tensión 1, y cuánto está cargando, soportando el cable 2, llamado tensión 2. Entonces, primeramente, vamos a determinar los ángulos que están sobre esta línea que estoy poniendo aquí, horizontal, que la dibujé, que la puse acá sobre el punto de concurrencia, ¿sí? Te recuerdo un tema que quizás los tengas presente o a lo mejor ya se te olvidó, que era un tema de geometría y trigonometría, dos paralelas cortadas por una transversal. En este caso las dos paralelas son las líneas azules y la transversal puede ser el cable que está en la tensión 1, que está sujeto a la tensión 1, o el cable que está sujeto a la tensión 2. Y espero recuerdes, ¿sí?, que esta paralela formaba ángulos, y uno de estos ángulos se llamaban ángulos alternos internos, y que tienen la característica que tienen el mismo valor. Fíjate lo que señalo con el cursor. Tengo estas dos paralelas en azul, y esta transversal, esta línea que las atraviesa, valga la expresión. Entonces, si aquí arriba tengo 37 grados, aquí también voy a tener 37 grados porque cumplen con la condición que son ángulos alternos internos. De la misma manera, si yo hago una transversal de lado derecho, ¿sí?, entonces si aquí arriba tengo 53 grados, aquí también voy a tener 53. ¿Y para qué hago esto? ¿Sí? Para poder pasarlo al diagrama de cuerpo libre. Entonces, si tú comparas este ejemplo con estos diagramas, te vas a dar cuenta que aquí solamente estoy representando en un eje de coordenadas las fuerzas. El peso del semáforo está vertical hacia abajo, 490 newtons. Esta tensión 1 está hacia la izquierda, ¿sí? Acuérdate que había 37 grados arriba, sin embargo, por esa propiedad de ángulos alternos internos, los 37 grados los tengo acá. Fíjate lo que señalo, por favor.
De la misma manera, había 53 grados aquí arriba, pues ahora van a ser 53 grados con respecto a esta línea que está marcada por el eje X de mi plano cartesiano, y aquí hay 53 grados. ¿Sí? Lo puedes regresar las veces que sea necesario. Aquí yo te paso la pantalla para que observes y compares, ¿sí?, cómo a partir de la figura determinamos este diagrama de cuerpo libre, en este caso con estos ángulos. Y este diagrama te lo estoy haciendo en dos partes. Primero aquí retomando los ángulos, y ahora date cuenta que aquí tengo 90 grados en el cuadrante de abajo y 90 grados en el cuadrante inferior derecho. De tal manera que, si recuerdas el teorema de Lamy, se trata de determinar los ángulos entre las fuerzas, es decir, qué ángulo hay entre el peso de 490 y la tensión 2, T2. Entonces aquí tengo 90 más 53, me va a sumar 143. Observa que aquí ya le quité los ejes de coordenadas y únicamente estoy indicando el ángulo entre las dos fuerzas, entre la fuerza representada por el peso de 490 newtons, ¿sí?, y la tensión 2, hay 143 grados. De manera semejante, si sumo 37 y 90 del lado izquierdo, me quedan 127 grados, que es el ángulo que hay entre la fuerza del peso y la tensión 1. Ahora, si sumo 127 más 143, ¿sí?, y se lo resto a 360, determino el ángulo de aquí arriba. Recuerda que los tres deben sumar 360 grados. Y si esos 360 grados ya tengo 127 y ya tengo 143, pues me queda una suma de 270. ¿Cuántos me faltan para 360? 90 grados, que es el ángulo de aquí arriba. Es decir, el ángulo que hay entre la tensión 1, la fuerza representada por T1, y la tensión 2. Entonces, yo espero no enredarte y que puedas observar en estas dos figuras cómo determinamos los ángulos entre las fuerzas. ¿Para qué hacemos esto? Para aplicar el teorema de Lamy, ¿sí? En este primer ejemplo te lo digo de manera muy pausada, muy detallada. Tengo la tensión 1, mira, la tensión 1 de acá. Recuerda que esta tensión 1, dividida entre el seno del ángulo opuesto, el ángulo opuesto es 143, entonces tensión 1 entre seno de 143 va a ser igual, de acuerdo al teorema de Lamy, a tensión 2 entre el seno del ángulo que está opuesto, o también le puedes llamar entre el ángulo que forman las otras dos fuerzas. En este caso va a ser tensión 2 entre seno de 127. Finalmente tengo la tercera fuerza, que en este caso ya la conozco porque es el peso del semáforo. Entonces aquí pongo 490 newtons entre el seno del ángulo que forman las otras dos fuerzas. También le llamo seno del ángulo opuesto, y en este caso va a ser 90. Esta expresión es la que determina el teorema de Lamy y que me va a permitir desarrollar y despejar para encontrar la tensión 1 y la tensión 2. Haciéndolo de manera ordenada, primeramente determino el seno de 143. Te invito a que en tu calculadora, ahí en tu lugar, apliques seno de 143 y verifiques que da 0.66018. Recuerda que las funciones trigonométricas se determinan y se ponen con 4 cifras después del punto decimal. De la misma manera, seno de 127, en tu calculadora verifica por favor que es 0.7986, y seno de 90 es 1. Le pongo 4 cifras decimales de ceros, pero pues nada más es 1, ¿sí? Y después aplicamos por parte la expresión. Primeramente voy a ocupar nada más esta razón, T1 entre seno de 0.6018, lo voy a igualar con 490 entre 1. Aquí está la igualación. No le hago caso a lo del medio porque se trata de determinar tensión 1. Y aplicando álgebra elemental, este 0.6018 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando.
es decir, multiplicando a 490, multiplico estos dos y lo divido entre 1 y la tensión 1 me queda 294.89 newton. De manera muy semejante, ahora voy a ocupar, fíjate bien por favor, esta igualdad entre estas dos razones, ¿sí? Tensión 2 entre .7986 igual a 490 entre 1. Nada más rescato estas dos, no le hago caso a la primera parte. ¿Para qué rescatamos estas dos partes de la expresión del teorema de Lamy? Para despejar la tensión 2. Y nuevamente, recordando álgebra elemental, este .7986 que está dividiendo lo paso multiplicando y lo divido entre 1. Aquí ya está el despeje elaborado. Yo te pido de favor que lo analices y ocupes tu calculadora y verifiques por favor la cuenta de que .7986 multiplicado por 490 y dividido posteriormente entre 1 me da 391.33 newton. Y estas son las dos incógnitas, los dos valores que me pide el problema. Este cable estaría cargando estaría sometido a una fuerza de 294.89 newtons y el cable del lado derecho estaría sometido a una carga, una fuerza de 391.33. Si te das cuenta, como son vectores, no necesariamente la suma de estos dos me da el peso que están cargando, debido a la inclinación que tiene. Espero que te haya quedado claro este primer ejemplo. ¿Sí? Te invito a que lo repases las veces que sea necesario para que puedas tú entender este método del teorema de Lamy para determinar las incógnitas en esta primera condición de equilibrio. Te presento otro ejemplo. Vamos a ver ahora una bola de acero que pesa 340 newton y de la misma manera que el caso anterior está sujeta, está colgada a través de dos cuerdas. Ahora le voy a llamar cuerda A y cuerda B con estos ángulos con respecto al techo o a la azotea, ¿sí? Me voy más rapidito, hacemos una analogía. Tú puedes pausar el video, yo voy aquí muy rápido y por ser ángulos alternos internos, aquí vale 60, aquí vale 40 del lado izquierdo. Te recuerdo que en la parte de abajo los cuadrantes son 90 grados y sumamos, ¿sí?, los ángulos para determinar que entre A y el peso hay 130 grados. Aquí voy rápido, espero ya la hayas entendido. Del lado derecho entre B y el peso va a haber 150 grados, ¿sí? Porque suma 150 el de 60 más 90, ¿sí? Después, si yo hago la suma aritmética muy sencilla, hasta mentalmente, de 130 más 150 me quedan 280, no hace falta la calculadora. Y yo sé que toda la circunferencia aquí marcada con gris son 360, pues me queda una diferencia de 80 grados, que es el ángulo que va a haber entre la fuerza A y la fuerza B en la parte superior. Lo trasladamos a la misma estructura de desarrollo que la vez pasada y en este caso va a quedar la fuerza A entre seno de 150, que resulta ser el ángulo opuesto, igual a la fuerza B entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 130, igual a la fuerza del peso, que ya no le pongo la letra P, sino ya le pongo el valor numérico 340 entre el seno del ángulo opuesto, que es 80. De la misma manera, siendo ordenados para aquel que le cueste, primero determina en tu calculadora seno de 150, me queda 0.5, seno de 130 me queda 0.7660 y seno de 80 0.9848. Ocupamos la expresión de A entre 0.5 igualada a 340 entre 0.9848 y despejo A de la misma manera que la vez pasada. Este 0.5 que está dividiendo lo paso multiplicando y realizo la operación matemática que te invito a que lo verifiques, que lo valides ahí en tu casa con tu calculadora
multiplico 0.5 por 340 y lo divido entre 0.9848 y el resultado de la carga que soporta el cable A es de 172.62 newton. Ahora ocupo la segunda parte de la expresión, igual V entre 0.7660 con 340 entre 0.9848 y despejo B, de tal manera que este 0.7660 que lo estoy señalando acá, que está dividiendo, lo paso multiplicando a 340 y posteriormente lo divido entre 0.9848 y el resultado de la tensión en B es 264.46. Y como te dije en el caso anterior, los problemas básicos elementales de la primera condición de equilibrio se basan fundamentalmente en que a partir de una resultante cero y conociendo una carga que están soportando se encuentren los valores que están teniendo las otras dos fuerzas. ¿Sí? No son los únicos ejemplos. Yo espero que con la explicación que estoy desarrollando en este video te haya quedado claro, pero te invito a que puedes consultar en redes, en los canales de YouTube, cualquier otro video que encuentres con respecto al teorema de Lamy para que te quede claro. Puedes poner en el buscador teorema de Lamy y ingresar a ver más videos que te puedan servir de retroalimentación para poder determinar los valores de incógnitas aplicando precisamente la primera condición de equilibrio. Te agradezco la atención a este video. Te agradezco de la misma manera si has trabajado verificando los resultados. Te invito a que lo veas las veces que sea necesario y me despido con la frase que ya te he mencionado, que recuerdes que aprender no es un lugar sino es una actividad. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por tu atención.